contacto en este momento con el doctor Tonatiu Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor investigador de la UNAM, a quien le agradezco como siempre muchísimo la oportunidad de poder saludarlo y escuchar su sabia, sin duda experta opinión. Tonatiu, muy feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Feliz año también para ti, para todo el equipo y muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es tu casa y lo sabes. ¿Cuál puede ser el impacto en un momento dado de este proyecto de la ley de las comunidades de migrantes en Estados Unidos? Porque pues ya están enfrentando los problemas de la discriminación, de la vulnerabilidad, y ahora les ponen otras cuestiones que los ponen aún más en peligro. Es esta ley en particular que, como bien señalaste, está a punto de ser aprobada y vigente, va a facilitar la deportación de personas que hayan, que hayan cometido o incluso hayan sido acusadas de haber cometido, y ahí está la discusión con algunos demócratas, algún delito menor. Y eso facilita a discreción de autoridades locales la solicitud de deportación de inmediato. Si eso ocurre, pues hay una discusión sobre debido proceso, es decir, la persona es responsable o no, tendría que ser un ejercicio de prueba dentro de tribunales, y esta ley facilita que eso no suceda, de que tengan una salida expedita. A lo que yo agregaría ahí, Pepe, es que se suma al contexto en donde incluso demócratas en el Congreso de Estados Unidos ya se están alineando al tono más agresivo y antiinmigrante, y esta ley simboliza parte de ese giro de los demócratas con relación a tradicionales defensas sobre debido proceso y derechos de las personas en general. Entonces aquí los migrantes están siendo movidos a una situación de excepción, y con esta medida, y esa es la parte de la discusión constitucional que seguramente ocurrirá, con esta medida facilitan que las pruebas sean pues muy ligeras y el proceso sea muy ágil, y la deportación un hecho muy cercano para estas personas. Ahora Pero que, ese es el cuadro en el que claro. estamos moviéndonos ya, Pepe. ¿Pero de qué va a servir? Ayer anunciaba el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, un ejército de 3,000 y tantos o 2,000 y tantos abogados, un ejército de más de 2,000 abogados a través de la Red Consular de México para apoyar en estos casos. ¿De qué va a servir este ejército de abogados? ¿Será suficiente cuando estamos hablando de un volumen inmenso de posibles personas que quedan todavía aún más vulnerables? Hay esas dos problemáticas, Pepe, que bien señalas. Una es la del proceso mismo. Si, por ejemplo, es el caso de esta ley, pues va a haber muy poca oportunidad de hacer alguna disputa de carácter jurídico si son casos de este tipo. Si son situaciones de orden de deportación que ya tienen muchos migrantes por no haber sido aprobadas sus solicitudes de asilo, que también son miles, también el proceso va a ser muy ágil. Si son escenarios en donde vaya a haber alguna oportunidad de disputa judicial, que el proceso se inicie con abogado y con apoyos de estas características, ahí tal vez hay alguna restricción o algún freno. Pero estamos también frente a una situación de cantidades. Si 2,000 o 3,000 abogados pueden atender uno, dos, tres casos cada uno, y cada caso tiene sus enormes implicaciones y seguimiento, pues vamos a estar muy lejos de lo que puede ocurrir, y ya nos ha pasado, Pepe, en el año 2009. Recordarás que tuvimos una crisis humanitaria tremenda en las ciudades fronterizas, especialmente en Tijuana, cuando Obama nos deportó aproximadamente a 600,000 mexicanos. Entonces, es un asunto también de escalas. Y ahí, si el horizonte de Trump se mueve alrededor de un primer año con los parámetros que dejó Obama en el 2009, ya estamos rebasados. Pero si le suma un esfuerzo adicional de expulsiones, como seguramente va a ocurrir, la cifra puede ser mayor a la del 2009. Creo que ese es el parámetro en donde tendríamos que estar
cuidándonos de estar pero midiendo aquí te, y sí nos aquí te rebasa. pregunto, Tonatiu, pero Estados Unidos tiene la capacidad de gestionar tantas deportaciones. Entiendo que no va a ser fácil cumplir esta amenaza de deportación masiva, tomando en cuenta de que hacen falta recursos para el ICE, que es el órgano que tiene que ver con las aduanas, que con la policía fronteriza, tienen que meterle muchísimo dinero a todo esto. Ese es un punto. Y otro punto, lo que tú estabas tocando en este momento, habrá casos, no sé, tú conoces mejor que yo de esto, habrá casos en donde los migrantes tendrán derecho a juicio. ¿A poco va a Estados Unidos a estar en capacidad de ventilar 11 millones de juicios? No va a ocurrir en proceso de juicio. Yo creo que ese es el gran temor que también está en el ambiente, Pepe, que el debido proceso se va o se puede brincar con gran agilidad. Yo por eso insistiría en la experiencia de 2009, con una infraestructura migratoria y de expulsión menor que la que dispone ahora el gobierno de Trump. Y en ese periodo las cifras fueron de 600,000 personas. Y la parte muy grave de aquel año es que se expulsó a mexicanos que tenían varios años o largos años en Estados Unidos y por lo mismo dejó familia, dejaron hijos, dejaron comunidad, dejaron bienes. Y eso ya ocurrió, por eso mi subrayado. Y no tuvimos capacidad de defensa, aunque sí se invirtió también mucho dinero en los consulados. Creo que ahora el déficit de los consulados va también por su presupuesto que se les redujo casi en 10%. Entonces estamos más bien en un ejercicio de voluntades del lado mexicano y del lado de Estados Unidos un aparato de expulsiones mucho más potente al que muy probablemente se sumen estados como Florida o como Texas también con iniciativas propias y el resultado es de una agresividad y por eso reitero, de números posiblemente muy altos de personas retornadas a México, más extranjeros, porque la iniciativa que tiene Trump es también expulsar a de otras nacionalidades a México y aparentemente la presidenta no ha dicho radicalmente que no. Entonces, si se suma toda esa dinámica, el aparato de expulsión, que es el punto que subrayas, sí tiene esas capacidades, Pepe. No hablo de los 11 millones, por supuesto, pero si nos ponemos en el escenario de la experiencia previa, pues sí se pueden acercar a los números de Obama, creo que sin mucho problema. Pues te agradezco mucho, Tonatiu Guillén, que nos hayas permitido echar un vistazo a todo esto. Nos llamó la atención esta ley de delitos no graves, delitos leves, delitos menores, puedan ser causa suficiente para un proceso de deportación. Esto agrava más una situación y ya entramos en un terreno de derecho humanista también y también en el sentido de que, bueno, pues esta legislación puede ser utilizada sin duda de manera discriminatoria. Con esto cerramos, ¿te parece? Brevemente. Tiempos muy crudos, Pepe, y se extienden a otros campos como comercio y narcotráfico. Entonces sí, la relación bilateral va a tener jaloneos muy duros. Muchas gracias, Tonatiu. Un saludo muy cordial, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.